A la ingenio la unión, gana fama más consentida. A la más consentida, más consentida. A la ingenio la unión, gana fama más consentida. A la ingenio la unión, Más consentida, más consentida. a la ingenio la unión, gana fama más consentida. A la ingenio la unión, Más consentida, más consentida. a la ingenio la unión, gana fama más consentida. A la ingenio la unión, A la ingenio la unión, más consentida ya tiene a fama. la ingenio la unión, Ya tiene fama, la fama a buena. la ingenio la unión, Fama buena, la fama a mala. la ingenio la unión, Ganga buena ya nunca tecia. a la ingenio la unión. Ya no muere, su fama queda. Ya ando mi Severina palo, ya ando King Severina güey. Ya ando y Severina palo, ya ando y Severina güey. Oficio ganga, cosa mala Severina, mi ya ando King Severina güey. Ya ando y Severina palo, ya ando y Severina güey. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la Hora de los Brujos con el maestro Koji. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que ya se ha hablado en muchas ocasiones en los programas, pero que de nueva cuenta está creando revuelo, lo que son espíritus, fantasmas y espectros. Vamos definiendo un poco qué es cada una de estas entidades que créanme que han estado tan cerca de nosotros desde el comienzo del mundo. Al hablar de espíritus, nos estamos refiriendo a entidades. Espíritus viene de la palabra aire, espíritu que anda en el mismo aire. Fíjense que cuando una persona muere, va a pasar un periodo de 3 días en que se encuentra todavía unido a su cuerpo físico. Conforme pasan los días, ya va empezando a entender, en ocasiones, porque no siempre, su nuevo estado. Cuando se vincula una persona en forma astral o energética con sus parientes, los parientes lo pueden percibir y es cuando ese espíritu empieza a manifestarse. Hay gente que tiene mucha sensibilidad y ese fue precisamente la razón por la que hago esta cápsula de la Hora de los Brujos ahora aquí en video. Fíjense que en estos días ha llegado mucha gente al consultorio hablando precisamente de que están percibiendo espíritus. Aquí la pregunta sería, ¿ha habido más manifestación espiritual? ¿O las personas están empezando a desarrollar un poco más sus dones, su luz para poderlos percibir? Ese es el tema del programa del día de hoy. Pero vamos a hablar de cada una de estas entidades. Los espíritus, regularmente todos podemos verlos. Hay distintos tipos de percepción. Hay mediums. Definir un medium significa una persona que está en la mitad de los dos mundos. Una persona que puede percibir a los espíritus. Los espíritus son gente como tú y como yo, pero sin cuerpo. Todos nosotros estamos vivos, tenemos un espíritu. El espíritu, digamos, el cuerpo del espíritu es nuestro cuerpo físico, pero a la vez el espíritu es un cuerpo para el alma.
Recuerden que el ser humano se compone de 3 porciones planetarias, que sería cuerpo, alma y espíritu. Esta imagen que estamos viendo aquí en pantalla es una bóveda espiritual, que es el método que se adopta dentro de la creencia afrocubana, pero recuerden que nosotros los mexicanos también tenemos manera de comunicarnos con los espíritus por medio de mediums y por medio también de sesiones espiritistas. Allan Kardec es uno de los pioneros dentro de la investigación espírita, que gracias a él llegamos a entender un poquito este fenómeno. Dentro de este fenómeno hay que distinguir dos cosas. Los espíritus ya sabemos que son entidades descarnadas, por así llamarle. Son entidades, gente, algunos son parientes, algunos no, pero que por alguna razón todavía están vagando en nuestro mundo. Nuestro mundo está compuesto por todo lo que concebimos, pero el mundo de nosotros tiene varias partes o dimensiones, en lo cual los espíritus están abarcando el mismo tiempo y espacio, pero en una dimensión un poco distinta. Sin embargo, para poderse comunicar los mundos, el espíritu necesita cierto tipo de densidad. Esa densidad, digamos que lo provoca la energía vital. Recuerden que el ser humano, cuando está vivo, tiene un campo energético alrededor de su cuerpo, que conocemos como campo áurico. Un campo áurico está formado por 7 colores. Los 7 colores son precisamente lo que distingue entre órganos y vísceras. ¿Qué es el aura? El aura es precisamente un campo lumínico formado por el funcionamiento orgánico. ¿Qué quiere decir? Que hay vida. Cuando hay vida, ese campo se mantiene. Ese campo es un campo altamente energético, por medio del cual, cuando los espíritus se llegan a quedar en este plano denso, en este mundo denso, el mundo de las percepciones, el mundo físico, se enlazan a veces a los mediums por medio del aura. Hay una parte cerca de la nuca en donde ellos se enlazan y forman una especie de cordón umbilical, parecido al cordón umbilical que el bebé tiene para alimentarse con su madre. Exactamente así se forma un cordón con el cual se alimentan de las personas. Pero ¿cómo se da este fenómeno? Estamos hablando de espíritus. Los espíritus siempre están entre nosotros. Donde quiera que estemos, hay espíritus. Más en este tiempo que ustedes saben bien que ha habido mucha gente que, por desgracia, ha estado muriendo a causa de este virus tremendo como es el COVID. ¿Qué pasa con esos espíritus? Porque esos espíritus tal vez tenían también anhelo de vida, tenían luchas exactamente igual que nosotros, deseos de salir adelante, y por alguna razón su vida se vio interrumpida. Cuando una persona muere, pasa un tiempo de 3 días para darse cuenta que ya murió. En ese momento, los espíritus, según las teorías espiritistas, tanto afrocubanas como las de Allan Kardec, que de hecho todo viene de Allan Kardec, se dice que en ese tiempo todavía están con energía vital, cubiertos por energía vital. El cerebro está muriendo y todavía no está totalmente muerto, todavía están empalmados en cierta forma a su cuerpo, por medio de lo que los místicos conocemos como el cordón de plata, que ya se está rompiendo, se está adelgazando tanto que pronto van a hacer a su nueva vida en forma de espíritu. Bueno, cuando están en forma de espíritu se confunden y aquí es donde viene la parte importante que quiero narrar el día de hoy. Llegó una clienta a mi consultorio diciendo que ella ya tiene tiempo que siente que algo le está pasando, porque primero empezó a ver como que algo pasaba, pero nunca alcanzaba a ver bien qué era, porque veía que estaba pasando algo, que las primeras ocasiones era muy rápido, pasaba algo y ella lo alcanzaba a ver con el rabillo del ojo, pero cuando se enfocaba ya no había nada. Luego después, llegó un momento donde ella aprendió a ver de lado, o sea, no directamente, y notó que sí logró ver a una entidad que iba pasando y dice, vi que era un hombre, o sea, era el espíritu de un hombre. ¿Cómo sabemos si no es un fantasma? ¿Qué diferencia tiene un fantasma, un espíritu y un espectro? Un espíritu es una entidad fresca que todavía tiene alma, o sea, son dos cosas en una. El periespíritu
vehículo del alma. Están las dos unidas, todavía tiene esa esencia vital. Bueno, pues dijo que empezó a ver que sí se podía mantener la imagen viendo con el rabillo del ojo, aprendiendo a ver de forma periférica, por así llamarle. Luego después menciona que cuando empezó a observar ya a esa entidad y que logró verlo, la velocidad en que pasaba disminuyó. ¿Qué está pasando en ese momento? Lo que está pasando es que la entidad está haciendo que es más lenta porque se está densificando. ¿Qué quiere decir? Que está entrando en contacto con este plano perceptivo, el plano de la realidad por medio de la energía. Pero su energía vital se está agotando, necesita urgentemente abastecerse y es cuando pasa la segunda parte del fenómeno. Ella dice que empezó a manifestar dolor de cabeza, boca seca, ojos calientes y que empezó a sentir una pesadez tremenda en la espalda, más o menos abajito de la nuca, que es donde precisamente se empezó a empalmar la entidad espiritual con su esencia vital del aura. Entonces ella empezó a sentirse agotada, le dolían los pies, dice que escuchaba, pero como que no ponía atención. Y fue cuando empezó ella a tener problemas de que se dormía en el trabajo, casi choca. Entonces fue cuando ella decidió venir al consultorio. También menciona que la luz alteraba su tonalidad, que bajaba de intensidad y subía de intensidad, pero ya empezaron a haber situaciones más difíciles, ya que ella tomó la decisión de practicarse una limpia espiritual usando huevo, la típica limpia de huevo que ya la conocemos. Se limpió todo su cuerpo, quebró el huevito, incluso lo quiso interpretar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que se sintió 3 días bien. Y luego dice que el fenómeno se empezó a intensificar. Se empezaron a escuchar raps o ruidos en la casa, como que alguien golpeaba la pared. Empezó a alterarse la luminosidad del foco y empezaron a apagarse y prender aparatos, lo cual ella se empezó a asustar y escuchaba ruidos en la cocina, como que algo se caía. Iba a la cocina y efectivamente no había nada. Ya después de eso, ella empezó a sentir mucha pesadez, ahora más fuerte en la espalda. Decía que ya los oídos no escuchaba bien y se fue a hacer una prueba del COVID porque ella creyó que tal vez podía haber sido COVID. Y lo cual salió como respuesta que era negativo. Bueno, pues aquí dentro de los procedimientos místicos y mágicos que manejamos en los centros espirituales, pues está el desprendimiento. El desprendimiento es donde se trata de despegar esa entidad que se une como lapa o parásito a la persona y empieza a comer, a alimentarse de energía vital de su campo astral o áurico. Bueno, pues ahí ese problema se arregló, se desprendió. El método que se utilizó es un método muy efectivo con el cual esas entidades sí se pueden retirar y ya dejó de escuchar ruidos, ya dejó de escuchar cosas, ya dejó de ver cosas y estuvo bien, ya se liberó. Bueno, aquí nos preguntaríamos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos ciertos dones, cierta luz, como le llaman algunos místicos. Y a través del tiempo se va desarrollando, poniendo atención. En este mundo que vivimos en la actualidad, ya hemos llegado a tener tanta información, tanto ruido que no nos permite concentrarnos, no nos permite poner atención. Bueno, y aquí es donde pasamos a la siguiente parte importante del programa del día de hoy, la hora de los brujos con el maestro Koyi. Fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Bueno, un fantasma también fue un espíritu. ¿Por qué? Porque fue lo que quedó de una vida humana. ¿Qué pasa con el tiempo? Fíjense que vamos a imaginar que una persona murió de una manera brutal, un accidente o alguna forma distinta. Imaginemos una historia. Va la mamá por su bebé a la escuela, va por su niño,
Cuando va por su niño se atraviesa la calle, pasa un camión y la atropelló y murió. Bueno, ese espíritu, como no se dio cuenta que murió, primero fue un espíritu, pero los 3 días que pasó estuvo confundida, no supo qué hacer, sentía que no podía hablar, no se podía comunicar. Y luego después de eso empezó a vivir en un bucle que se repetía y se repetía y se repetía, donde ella siempre está yendo a la escuela por su niño y siempre lo recoge y luego después ya no sabe nada, amanece de nuevo y todo así incansablemente. Hasta que después de un lapso de 3 meses, que es cuando empieza el periodo de embrionato, donde el alma empieza a revolucionar y es donde posiblemente puede llegar, según la creencia de los místicos y espiritistas, a una reencarnación o algo, se queda estacionada y va empezando a perder energía vital. Recuerden que lo que hace que el espíritu siga en nuestro mundo denso o mundo perceptual o conceptual es precisamente la energía vital. Conforme se va agotando la energía vital, esa entidad espiritual está perdiendo fuerza. Llega un momento donde ya no le interesa el bucle, llega un momento donde ya no le interesa la fijación que tenía en donde se encontraba, ya no le interesa el niño, no le interesa recoger nada, ya está perdiendo voluntad. Y el espíritu, pueden pasar dos cosas. El espíritu evoluciona porque en ese momento tal vez hubo una carga de energía vital y se abrió el sendra o portal y se pudo retirar y evolucionar y normal, pero se quedó la cáscara de ese espíritu. Esa cáscara espiritual se queda repitiendo el bucle ya sin el espíritu. Estamos diciendo que son cáscaras, por así decirlo, flotantes, que están en el éter, en el campo astral. Hay muchas, y esos son los que se ven como que caminan, como que no van a ningún lado. Los místicos de la magia mexicana, o sea, los chamanes mexicanos, decían que ellos sean espíritus errantes. Espíritus errantes son espíritus ya sin meta, son cáscaras, son fantasmas. Bueno, hasta ahí ya vimos lo que es un espíritu y un fantasma. Pero entonces, ¿qué es un espectro? Fíjense que según la creencia mística y esotérica se menciona que la naturaleza tiene espíritus elementales. En el palo mayombe se le llaman enquitas, en la tradición europea son tierra, fuego, aire y agua. Son entidades espirituales que se mencionan, que son los sílfides, andinas, gnomos y salamandras. Entiéndase, espiritualidades de los elementos, por así clasificarlo. Es un mundo menos denso, es sutil, están aquí, pero están en nuestro tipo de dimensión, por así mencionarlo. Los brujos, magos y hechiceros regularmente hacen la evocación de estas entidades elementales primarias para manejar sus hechizos. ¿Qué significa? A veces en un hechizo utilizan el elemento tierra, fuego, aire o agua, impulsado por la voluntad por medio de un ritual que es una forma de asemejar el deseo que se tiene, y esos espíritus son a los que se mandan. Pero muchas veces hay brujos que practican otro tipo de ciencia oscura, que son muerteros, y ellos van a utilizar espíritus, pero no utilizan muchas veces espíritus como tal, sino tal vez algún tipo de entidad que ya es un fantasma. ¿Qué significa? Porque cuando este tipo de brujos oscuros, brujos negros, quieren hacer un tipo de hechizo, pues representan su ritual y todo, y van y utilizan una tumba abandonada. ¿Cuál es la tumba abandonada? Dentro de la creencia popular mexicana de los diableros, se mencionaba que la tumba olvidada es la tumba del ánima sola, es la tumba de un espíritu que se quedó olvidado. Cuando los espíritus son olvidados se convierten en cáscaras. ¿Por qué? Porque en ocasiones también la luz ódica, en un periodo más allá de 7 años, empieza a absorber al espíritu y también provoca cáscaras de este tipo. Bueno, estas cáscaras, por así llamarle fantasmas, los brujos los trabajan y para darles vitalidad, no utilizan la vitalidad de ellos, utilizan la vitalidad ritual para darles fuerza y activarlos por medio de elementos ocultos.
muertos, o sea, por medio de los elementales, y es cuando se hace un espíritu compuesto por un fantasma y elemento tierra, fuego, aire y agua, dándole vida momentánea a una entidad. Los espíritus están entre nosotros, en todos los lugares hay espíritus, pero hay personas que tienen cierto don, cierta luz, que los logran percibir. Todos tenemos esos dones, nada más que no todos sabemos poner atención y no todos podemos concentrar nuestra atención y nuestra intención al mismo tiempo. Bueno, pues esos espectros o fantasmas que se van cristalizando por medio de la voluntad del brujo hacen que cuando ya dejaron de ser útiles, algunos brujos son muy descuidados, no cuidan la impecabilidad que un brujo debe tener y los abandonan. Dejan esas entidades ahí y es cuando las personas haciendo mal uso de sus dones los llegan a atraer. Y ese tipo de entidades espectrales ya son un fantasma con la conciencia elemental del elemento dominante. ¿Qué quiere decir? Que si el elemento dominante es un sílfide, es un espíritu muy veloz, muy listo, muy inteligente y muy rápido. Si el elemento que domina es fuego, pues es una salamandra, es colérica, demoníaca, incluso un poco agresiva y viciosa. Pero ¿qué tal si el elemento es una nereida? Es sumamente inteligente, seductora, pero maligna. Entonces los espíritus empiezan a trabajar junto con esta entidad, dándole idea. Por ejemplo, cuando es espíritu de tierra, que es un gnomo, unido a un fantasma, crea un espíritu grotesco, feo, y son los que en tiempos antiguos los magos utilizaban como aliados, o sea, formaban este tipo de elementos con fantasmas para crear sus daimoniums. Por eso cuando hablamos de demonios, en realidad estamos hablando de este tipo de espectros compuestos o espíritus compuestos, porque recuerden que este tipo de espíritus se puede imantar, juntar y empalmar con elementos según la ciencia oculta. Dentro de todo este tipo de creencias, la gente, todas las personas tenemos don de ver, sentir y percibir. En ocasiones no nos damos cuenta, pero cuando escuchamos un tinnitus en nuestro oído, que vamos por la calle o estamos en la calle y en un momento escuchamos ¡pip!, precisamente estamos atravesando un espíritu. Siempre en la cultura mexicana es una cultura muy hermosa, donde siempre cuidamos a nuestros seres. Recuerden que nosotros no debemos tenerle miedo a los espíritus. ¿Por qué? Porque muchas veces son nuestros parientes, muchas ocasiones son nuestros seres queridos. ¿Qué hacemos en México el Día de Muertos? Les ponemos luz para que vean la ofrenda y entiendan el camino y hacia dónde deben dirigir sus pasos. Un cafecito calientito, sin leche, sin azúcar, para que el aroma los alimente y le dé energía vital para que crucen el sendra, el umbral. Se le pone comida y también es bueno ponerle un cigarrito si fumaba para que calme esa ansiedad, pero un ingrediente que nunca debe faltar, agua. ¿Por qué? Porque los espíritus siempre tienen sed. En este tiempo hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. A los muertos hay que darle su respeto, hay que darle ese empujoncito en ocasiones para que logren la paz y la tranquilidad en su nueva realidad. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este programa de la Hora de los Brujos con el Maestro Koyi. Recuerden que todos los sábados a las 8 de la noche tendremos tarot místico, lectura de tarot en vivo. Ve preparando tus preguntas, ve preguntándole a Tarot que el Maestro Koyi te responderá. Es un programa que empieza a las 8 de la noche. Recuerda, tienes una cita con el destino. Venos en Tarot místico con el Maestro Koyi. Es cuanto, queridos hermanos, que estén muy bien, veneremos a nuestros muertos, respetemos a los vivos y vivamos felices.
estamos llegando a la fase final de nuestro programa La Hora de los Brujos con el maestro Koji. ¿Quieres consultar y no quieres salir porque te estás cuidando del COVID? No te preocupes. Llama a la línea mística del maestro Koji 811-763-6336 y consulta en la comodidad de tu casa. Y si quieres un amuleto, una protección, un resguardo, que quieres tu riego para limpiar tu casa y tu negocio, o quieres alguna protección para tu hogar, alguna cosa, no te preocupes, llama al 811-763-6336, que recuerda que en Tarot Místico tenemos envíos en toda la zona metropolitana de Monterrey y a toda la República Mexicana. Así de que ya no te limites, ahorita en Tarot Místico tenemos un buen servicio para ti y cada vez vamos a estar innovando para poderte servir mejor. Pero si tú vives en Nuevo León, vives en Apodaca o en Monterrey, San Pedro o algún lugar, pero quieres consultar personalmente, claro que ven, estamos atendiendo personalmente en el consultorio del maestro Koji. Visita mi página www.tarotmístico.org y recuerda que maestro Koji en Tarot Místico tiene muchos servicios, cortes de brujería, limpias áuricas, purificaciones, fabricamos resguardos, protecciones, amuletos, talismanes de una manera artesanal, consagrado con los rituales antiguos de varias tradiciones que el maestro Koji domina y preparado exclusivamente para ti, totalmente personalizado. No te limites, llámanos al 811-763-6336. Visita la página www.tarotmístico.org y recuerda, sábado tienes una cita con el destino porque tendremos Tarot Místico. Prepara tus preguntas que el maestro Koji te responderá. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones y que estén muy bien. Cuídense mucho, que nos veremos en Tarot Místico con el maestro Koji el fin de semana, sábado a las 8. Recuérdalo, Tarot Místico, de la voz, el maestro Koji, quiere ver bien. Mil bendiciones, que estén bien y nos vemos el sábado.